¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos una vez más en tu programa de Crece, Impacta de manera positiva. Hoy me encuentro muy contenta de tener una invitada muy especial y que sobre todo hace ratito que estábamos hablando fuera de cámara antes de empezar, me estaba platicando mucho sobre lo que está haciendo y me encanta porque la escuchaba con una pasión, le encantaba, siempre le gusta lo que está haciendo y quiero compartirles su historia, ¿no? Primero, ¿cómo fue que Viviana Mondragón empezó a hacer este estudio de finanzas personales? ¿Qué fue lo que te llevó a este tema? ¿Qué fue lo que te apasiona, no? Pero primero, muchísimas gracias, Viviana. Gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias a ti, Zaida, por la invitación. Muy buenos días a todos. Y bueno, yo creo que como empecé, son de esas cosas que yo ahora a mucha gente le diría que justamente está como en crisis el tema del trabajo y que ha habido muchísimos cambios y transformaciones en esa parte. Yo les diría, atrévanse a soltar y ahora sí como aventarte del bungee y dar el salto, ¿no? Al vacío. A mí me pasó algo muy similar hace 13 años. Yo me fui a vivir sola, entonces yo estudié comunicaciones. Y entonces estuve en algunos trabajos que tenían que ver con eso, otros no tanto, pero al final siempre yo tenía esta sensación de que daba muchísimo y obtenía poco, ¿no? Y además la otra cosa era mi tiempo. O sea, yo entraba a un trabajo a las 8:30 de la mañana y salía a las 6, 6:30, acabara antes o no acabara antes. Entonces claro, mi pregunta era, ¿por qué me tengo que quedar si ya terminé? Entonces eso era algo que me pasaba a mí como muy frecuentemente. Y entonces al final llegué a un trabajo muy chulo, muy bonito. En México decimos un MMS, ¿no? Ah, sí. ¿No? Un mientras me caso, para los que no saben qué significa. Y pues la verdad que estaba muy bonito y todo, pero no sentía el reto. O sea, no sentía un reto de algo más, ¿no? Sino pues era un trabajo muy bonito. Entonces me invitan para el tema de finanzas personales y yo hasta me enojaba porque decía, ¿por qué me dicen de finanzas personales? ¿Que no ven que soy comunicóloga? ¿No? Que soy creativa. Y entonces me volvían a llegar los correos hasta que yo un día dije, no, ya basta. Entonces venía un teléfono para comunicarte. Entonces pues hablé y entonces les dije, oye, pues yo la verdad es que te quiero decir que yo creo que estás equivocándote porque me mandas estos correos y yo estudié comunicaciones. Y entonces me dice el cuate al otro lado del teléfono, pues yo creo que tú no has estado en el lugar indicado. Te espero para una entrevista. Y entonces cuando me dijo eso fue así como música para mis oídos, ¿no? Porque dije, vaya, hasta que alguien ve mi talento y hasta que alguien lo está percibiendo. Entonces, pues fui a la cita. Y entonces la verdad es que yo no entendí nada en esa primera cita, no supe que me hablaba, era como en chino, y entonces salí con cara de what, y dije, yo creo que esto no es para mí. Y entonces me fui. Para eso, como yo había pasado una muy mala racha, pues de un trabajo en otro, le pedí a una de mis amigas, de mis mejores amigas, que me prestara un traje sastre. Entonces yo llegué con traje sastre prestado y todo, porque era una entrevista en un corporativo y cómo iba a ir, pues no, como en fachas. Entonces fue como muy loco, salí de ahí, me reuní con una prima, le dije, esto no le entendí nada al cuate, no es para mí, ay no, ya, viejo loco, ¿no? No regreses, y yo, ay sí, yo no voy a regresar. Y me empezaron a hablar, ¿no? Ahora sí que como cuando le debes a la tarjeta de crédito, ¿no? Sí. Consistentes, así, y entonces dije, no puede ser, qué barbaridad, ya. Y entonces tomé la llamada, sí, voy, regreso a la segunda, sí, voy tal día, agéndame. Dije, no voy a ir, pero soy de esas mujeres que no puede, que si ya quedó en algo no hacerlo. Sí. Me cuesta muchísimo, ¿no? Entonces fui a la entrevista y ya fue ahí cuando escuché a otra persona que estaba dando una asesoría de finanzas personales y estaba como que viendo un tema y se me hizo muy interesante y realmente ahí fue la conexión y dije, pues voy a probar. Entonces yo la verdad es que entré como pues de una manera sorpresiva, no me lo esperaba. La verdad es que mi primer año fue pues como una subida y bajada de emociones y de sensaciones, porque al final yo me estaba enfrentando a un conocimiento que no era para lo que yo había estudiado. Además, pues yo en la prepa fui la clásica de área 4, o sea, nada que tuviera que ver con números, yo a todo lo que tenía que ver con números le corría y justo ahora estoy en el tema de los números, pero ahorita ya les platicaré un poquito más de eso, pero creo que conforme fue pasando el tiempo, porque al final ya tengo 13 años en eso, sí. Pues
Claro que yo el primer año pues estaba en una montaña rusa de emociones, económicamente despegué muchísimo, pero al final yo me di cuenta y esto me empezó a apasionar porque es un reto con uno mismo, Zaida. O sea, no es tanto allá afuera. Sí hay mucho aplauso, claro, si haces bien las cosas, sí hay mucho reconocimiento, lo cual es increíble y es padrísimo, pero realmente el reto es con uno mismo, ¿sabes? Sí. Es aprender a manejar el rechazo, a que la gente te cuelgue el teléfono. En México tenemos una cultura bien pobre en el tema de las finanzas personales, en el tema del ahorro, en el tema de la prevención. Entonces, el de pronto enfrentarme a todo eso, pues también era muy frustrante, ¿no? O que de pronto tenías a alguien muy cercano o amigos cercanos que les hablabas y te decían, ay, ¿sabes qué? O sea, te invito a la chela, pero no me hables de tus cosas, ¿no? Ay, ¿qué onda, no? O de pronto gente que te llevabas muy bien y te dejaba de contestar el teléfono porque ya te había plantado en la cita, claro, y te dejaban de contestar. Y entonces, sabes que también hubo momentos que dolió mucho el tema de decir, bueno, yo pensé que mi amigo o mi amiga sutanita podía contar en estos momentos y no. Y de pronto la gente que menos te esperaba era gente que tenía más apertura. Entonces, creo que lo padre de esto es que es con uno mismo porque es un trabajo personal constante, es un reto de decir, es como que estás en el ring y te dan un gancho al hígado, pero pues tú sigues, ¿no? Y de pronto te dan un golpe por acá mal dado, pues tú le sigues, pero de pronto llega alguien y te da un knockout, ¿no? Y entonces te caes y de pronto es como que dices, o sea, ¿me quedo en la lona o me levanto? Pues me levanto, ¿no? Y me levanto. Y entonces, pues imagínate 13 años de pronto. Llega un momento en que obviamente este tema de los ya se te resbalan, ¿sabes? Ya aprendes que no es, o aprendí más bien que no es un tema personal, que yo digo, la verdad es que la persona de enfrente a quien le estoy ofreciendo este servicio, esto se lo está perdiendo. Y evidentemente sí hay una pasión, ¿no? Por lo que hago, porque creo lo que acabo de mencionar, ¿no? Que en Latinoamérica estamos en pañales en un tema de prevención, seguimos viviendo la vida loca y el día de hoy estoy vivo y entonces hoy yo vivo y mañana Dios dirá y lo bailado quién me lo quita. Y bueno, tenemos sin fin de frases que seguro ustedes se saben muchísimas más y entonces seguimos con eso y de pronto no hacemos un alto a decir, a ver, quiero revisar el tema de mis finanzas personales, tengo que hacer un alto en esto. Entonces sí, realmente me apasiona porque cada vez que logro tocar a una persona y que una persona me dice sí, claro, me da gusto por mí, pero me da mucho más gusto por la persona y por la familia que decidió decir sí. Claro, porque entonces ya es como el cuidarse a futuro de algo y que aparte están ellos como protegidos, ¿no? Que están teniendo esa conciencia y no solo la persona, sino esa conciencia se puede hacer generacional. Exacto. ¿No? O sea, sí empezó por una persona, pero esa cultura se va a propagar por esa misma familia. ¿A qué te refieres con finanzas personales con conciencia? Porque tú, yo siento que le das otro enfoque muy distinto y me gustaría que nos platicaras sobre eso. Sí, claro que sí, Zaida. Pues mira, justamente de lo que estamos hablando, o sea, en esta parte que yo me he dado cuenta que normalmente a la gente no le gusta mucho el tema de la prevención, no le gusta el tema de decir tengo este dinero y lo voy a pasar acá y no lo veo y está en un intangible. Y entonces obviamente en 13 años pues he estudiado muchas cosas, ¿no? Y me encanta el tema del desarrollo personal y me encantan los talleres y me encanta todo el tema del ser y me fascina. O sea, eso de verdad me encanta. Entonces, algo que yo me doy cuenta cuando de pronto en este tiempo empiezo a pues hacer tantas entrevistas, ¿no? Porque al final eso hago, o sea, yo entrevisto y hablo a la gente, hablo de sus finanzas personales, pues me doy cuenta que a veces en el tema del dinero pensamos que solo es el dinero, ¿no? O sea, el dinero que tengo, el dinero que me alcanza, el dinero que no me alcanza, el maldito dinero, ¿no? El bendito dinero, depende. Pero en realidad todo el tema del dinero yo creo que tiene que ver con parte del pensamiento y de la energía. Entonces, algo de lo que yo estoy convencida es que nosotros tenemos que empezar a creer que merecemos vivir bien. En abundancia.
que merecemos vivir tranquilos, que merecemos tener una vida bonita y abundante, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que tenemos un pensamiento que no apoya eso. ¿Por qué? Porque hay una religión, porque culturalmente nos han dicho que pobre pero honesto, aquí en mi humilde casa, ¿no? O sea, y en realidad nosotros echarnos porras y decir yo soy una fregona y mira mi casa, qué fregona estás. ¡Ay, no, pero qué presumida, ¿no? O sea, bueno, ¿no? Pero sencillita y carismática, ¿no? Exacto. Entonces, creo que esa parte es algo que tenemos que trabajar. Entonces, en esta parte que yo me he dado cuenta, digo, si nosotros tomamos conciencia realmente del dinero, tomamos conciencia de nuestras creencias, tomamos conciencia de en lo que estamos eligiendo destinar los recursos que llegan a nuestras manos, vamos a poder vivir bonito y a tener una vida diferente con nuestras finanzas personales. Pero que mientras que nosotros no tengamos esa conciencia de me lo merezco, soy fregón, fregona, puedo, el dinero está ahí, tiene que ser algo que no me preocupa, sino algo que disfruto, algo que gozo, entender que el dinero es mi amigo, soltar el tema de las creencias y empezar a hablar de abundancia, empezar a decir el dinero que tengo me alcanza, o sea, el empezar a cambiar nuestro lenguaje referente al dinero y a nuestras creencias. Entonces ahí es cuando se da la transformación, ¿no? Que yo digo, claro, primero tenemos que transformar aquí arriba. Y entonces empezar a sentir diferente, porque también cuando no tienes dinero, pues estás en la angustia, y de pronto te llega, híjole, paga esto, no manches, y ahora lo tengo que pagar, ¿no? Y entonces tu vibración, pues imagínate, ¿no? Sí, o sea, se paran los pelos así, ¿no? Pero ¿qué pasa si empiezas a vibrar diferente? Y entonces tú también empiezas a sentir diferente, y entonces esa energía empieza a cambiar. Entonces sí es mucho trabajo interno, sí, porque no es fácil romper patrones pasados. Claro. ¿No? Entonces es como esa parte. Y ya que la gente entendió acá y empieza a sentir aquí, pues obviamente empieza a haber una transformación. Entonces sí es muy fácil que tú digas, oye, este dinero, pero con todo el gusto del mundo, es más, lo doy, ¿no? ¿Dónde lo pongo? Pero quiero tener esa certidumbre, quiero tener esa tranquilidad, quiero confiar en que eso está ahí, en que ese recurso está ahí. Y entonces las cosas cambian. ¿Tú cómo llegaste a ese punto? ¿Tú cómo llegaste a esa conciencia de que así se maneja, de que así es, que el dinero es energía? ¿O ya lo traías, o ya naciste creciendo así? No. ¿Dónde lo aprendiste? No, en realidad no. Mira, yo al final, pues antes de llegar a esto, yo tuve trabajos regulares, ¿no? Sí. Y entonces siempre traía un tema financiero, ¿no? Entonces no tenía dinero, no es que estaba endeudada, pero yo no tenía dinero. Entonces de pronto me hablaban mis amigas, oye, vamos a una fiesta, no, yo no voy. Y yo no iba porque pues no tenía para la copa, no tenía para lo que fuera, yo no tenía. Entonces yo decía, no, yo no voy. Entonces de pronto la amiga, no, yo te invito, no seas así. Oye, vamos a ir a comer a tal lugar. No, yo no puedo, yo si quieren las veo después, las alcanzo en el café, ¿no? Entonces eso yo no lo tenía. Cuando llego al tema de las finanzas personales y empiezo a ver, obviamente mi conciencia no era así, o sea, mi conciencia era de cómo entiendo esto, que no es mi mundo, y cómo sobrevivo a esto para así hacerla, ¿no? Para así lograrla. Y entonces en esa transición y en transitar, digamos, ese camino, es que yo empiezo a tomar cursos. Entonces tomé cursos de asertividad, tomé cursos de programación neurolingüística, empecé a tomar ciertas cosas y al final yo empecé, económicamente me empezó a ir muy bien. Entonces yo empecé a gastar muchísimo. Entonces nunca me alcanzaba el dinero, fíjate. Entonces de pronto yo ya tenía, no sé, ganaba X cantidad, pero no me alcanzaba. Entonces cuando llegaba mi reporte anual, o sea, ni siquiera mensual, mi reporte anual, yo decía, esto gané, pero ¿dónde está? Y además le debo a la tarjeta. Yo ya dedicándome a finanzas personales, o sea, los primeros 2 años, fíjate. Y entonces, ya que estoy ahí un día conversando con una amiga, como que sabes que me cayó el 20 de ciertas cosas, de estos momentos así de iluminación que tuve, y entonces empecé a tomar talleres, ¿no? Y entonces empecé a manejar primero pues la parte del ser, ¿no? Quién soy, la aceptación, o sea, muchas cosas. Y después, pues una cosa va llevando a la otra. Y yo siempre digo que cuando entras al camino del desarrollo personal, ya no paras. No. O sea, ya es un vicio, ¿no? O sea, ya te sigues con el otro y con el otro. Y además siempre te va llegando información que vas requiriendo. Y entonces así tomé varios cursos. Tomé una especialización en 2019 de Mujer Impulsa tu Riqueza con Beatriz Mancilla. Tomé una especialización justo para mujeres porque yo decía, ¿por qué? ¿Qué hay de diferencia en las finanzas personales para mujeres de los hombres, ¿no? Y entonces ahí me cayeron muchos 20 con el grupo que a mí me tocó trabajar,
que era, digamos, pues las que se habían inscrito, y al final, como dicen, te generas todo Sí. para algo, ¿no? Y entonces yo ahí me di muchísimos topes y dije, wow, aprendí muchísimo, o sea, hubo mucha sabiduría ahí. Y después, y antes también tomé otro curso de mente millonaria, he leído varios libros de Robert Kiyosaki, y como que sigo ahí a varias personas, y entonces de pronto dije, claro, el dinero es un tema de energía, pero tenemos tan malos hábitos y tan malas ideas referente al dinero. O sea, es como que lo amamos pero lo odiamos, ¿no? Porque, ay, pinche dinero, ¿no? No alcanza. Esto está muy caro, Sí. ¿no? Y de pronto decimos ciertas cosas que decimos, no es la conversación ideal que debería de tener con el dinero. Hay algo que me hace recordar a un gurú, y la verdad es que no recuerdo su nombre porque es de Japón. Ken Honda. Ken Honda, exacto. Gracias. Y él mencionaba que hay un ejercicio muy práctico para empezar a relacionarte muy bien con el dinero. Y esa es que cada vez que llega a ti, que lo tienes, que llega, gracias, ¿no? O arigato, o en el idioma en el que Ajá. te acomodes o lo sientas o que vibres con él, Es correcto. ¿no? Y cuando tú lo entregas, dices igual, gracias, ¿no? Exacto. Entonces, esa energía que empiezas a hacer, a recibir y a dar, se empieza a decir, ok, entonces este dinero lo agradezco, estoy de una manera en vibración positiva, y así empieza a llegar más, ¿no? Sí, claro. Así es, totalmente. Entonces, justo cuando empiezo a dar cuenta pues del tema de la gratitud, ¿no? En la vida, de manera personal, y todas las puertas que al final la gratitud abre, pues justamente, ¿no? Como dice Ken Honda, pues arigato al dinero cuando lo recibo y arigato al dinero cuando sale, por el bien que estoy generando, y además porque tengo el dinero para poderlo Exacto, pagar, ¿no? así es. Entonces, sabes, como que yo por eso le he dado este tema de finanzas personales con conciencia, porque yo creo que si al final las personas empezamos a tomar conciencia del dinero, de las cosas realmente importantes y en lo que debamos empezar a voltear a ver, ¿sabes? O sea, a veces a mí me maravilla que llega un Buen Fin y ves a la gente comprando pantallas planas y ves que dices, en realidad son 38 meses sin intereses, ¿no? Pero así como buen fin y grandes descuentos no hay. Me maravilla ver a la gente con los carritos sacando ese tipo de cosas y digo, ¿y cómo no tienen un plan de ahorro para el retiro? ¿Cómo no tienen un plan ahorro para sus hijos de educación? Uh-huh. Y el porcentaje de niños que se quedan sin ir a la escuela, a la universidad, porque las familias, porque los padres no tienen recursos, es súper alto. O sea, es un porcentaje súper alto. Y entonces dices, pero seguimos comprando y pues seguimos poniendo atención en lo que no es realmente importante. Y entonces creo que eso pasa, ¿sabes? Es como el tema de la salud, ¿no? Que siempre lo pongo en ejemplo, ¿no? O sea, cómo está nuestra sociedad en un tema de azúcar, de hipertensión, ¿no? Pero seguimos con los chocorroles y los gansitos, ¿no? Entonces, es como tomar conciencia de decir, hay que poner atención en cosas y empezar a tomar otro tipo de decisiones, porque si no, al final, es un círculo vicioso. Y entonces, como yo les digo hoy, y se los decía el otro día, voltea a ver a tu familia. Es el más claro ejemplo que podemos tener. ¿Te gusta cómo vivieron tus abuelos o cómo viven tus abuelos? ¿Te gusta tus tíos cómo viven? Y dices, ay, no, es que yo cuando llegue a esa edad sí quisiera ser como mi tío, o ves que tu familia se está tronando los dedos. Entonces es muy lógico que nosotros traemos esa receta, porque ellos así los educaron, y así los educaron, y así los educaron. Entonces nosotros traemos esa receta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a hacer esa receta, porque es la que no sabemos de memoria. Entonces, ¿cómo vamos a hacer cambios? O sea, ¿cómo queremos que nuestra tierra nos dé piñas si toda la vida hemos sembrado limones? Y seguimos haciendo lo mismo para sembrar limones y somos unos buenazos, ¿no? En la queja, en el despilfarro, en el Dios dirá, Dios proveerá, ¿no? Sí. Pero no hacemos un cambio. Entonces, si nosotros queremos mañana tener piñas, pues tenemos que preparar la tierra, tenemos que preparar acá, tenemos que poner una semilla diferente para que ahora entonces esa semilla nos dé piñas. Claro. ¿No? Entonces alguien que admiro muchísimo decía, las personas se la pasan quejándose toda la vida, ¿no? Y tienen 35 años o 40 años y se la quejan, que si el trabajo, que si el jefe, que si el gobierno, ¿no? Y no se cansan, pero les dices, oye, tienes que hacer esto diferente para poder dar un salto y tener algo diferente, y están una semana, ay, sí, bendito dinero, gracias dinero, ay, eso del dinero me funciona, no sé qué.
Y ya, y en menos de un mes se cansaron de emprender, se cansaron de su negocio, se cansaron de hacer algo diferente y lo sueltan y siguen quejándose del dinero. Entonces es un cambio total el que tenemos que hacer, Zaida, un cambio de conciencia, un cambio de darnos cuenta, de parar y decir, quiero un futuro diferente, no quiero lo que vivieron allá. Quiero algo diferente, y eso cuesta, y eso duele, pero lo tenemos que hacer desde acá y acción. Totalmente de acuerdo, híjole, es que cada vez que estabas diciendo algo a mí se me venían como muchas ideas de sí, así, entonces es muy apasionante este tema, la verdad es que a mí me encanta porque es desprogramarte para obtener un futuro diferente, porque tenemos ya un futuro predecible, justo ya lo estamos viendo con la familia, ¿no? Hacia allá vamos. Pero entonces si tú quieres crear un nuevo futuro tienes que tomar una decisión distinta. Y esa decisión distinta lo hablaba en un live, que de repente no vas a saber qué resultado vas a obtener porque nunca lo has hecho. Es como estar en ese vacío. Pero al final tienes que tener fe y confianza de que vas a obtener algo distinto. Y es que la gente, cuando no ve el resultado inmediato, se desespera, ¿no? Y lo deja, ¿no? Aquí hay que pensar en el placer a largo plazo, ¿no? En esos frutos, que no va a ser de repente, la piña va a nacer y ya, voilà, ¿no? Entonces es como todo ese proceso, y este tema de verdad me encanta, y este enfoque que le estás dando a las finanzas me gusta muchísimo, porque si ven en sus redes sociales, está hablando mucho de ese tema, te está ayudando mucho a ver de manera distinta el dinero, a crearlo de distinta forma. Entonces me gustaría muchísimo que nos dijeras qué podemos encontrar en tus redes, en dónde te podemos ver también. Sí, claro que sí, pues estoy como Viviana Mondragón, con doble N al final en Facebook y en Instagram, y también estoy en LinkedIn y en todas, pero bueno, en estas dos creo que ahora son como las muy fuertes, ahí me pueden encontrar. Y sí, justo parte de lo que van a encontrar en mis redes es eso, ¿no? Sí son tips, ¿no? De ahorro, sí son de pronto consejos, pero algo que yo también invito mucho a la gente es a la acción, ¿no? Claro. Decide ya, porque si no a veces lo que siento que pasa es que nos quedamos en buenas intenciones, ¿no? Entonces dices, ay, estuvo interesante lo que esa chava dijo, ¿no? Qué bonito. Sí, pero seguimos sin hacer nada, ¿no? Entonces yo soy muy de hacer, o sea, vamos a ver, o sea, mándenme el mensaje, díganme, a ver, Viviana, quiero mi asesoría, ¿no? En este momento la asesoría no cuesta y te puedo dar un 1-a-1 muy interesante y puedes empezar a tomar acción referente a eso, ¿no? Entonces yo los reto a que ustedes pongan hoy una semilla de una piña en la tierra y a ver cuánto tiempo les sale una piña. Y entonces yo algo que siempre les digo es, en el tema de las finanzas personales es lo mismo, tú no puedes pensar que el cambio va a ser de hoy a mañana, se requiere un tiempo y tenemos que tener paciencia con esa semilla y con ese proceso. No, tú sabes, la gente me habla, oye, pero yo tengo tanto, pero ¿cuánto me das en un año si yo meto tanto? Pues tranquilo, o sea, ¿no? Así como digo, ni siquiera estás gateando y ya quieres correr, ¿no? Entonces, entender que todo es un proceso, empezar a hacer las cosas desde un lugar y de una manera diferente, y los reto a eso, ¿no? A empezar a cambiar y a poner nuevas semillas en su tierra, no para que en 3 meses, en un año, en 3 años, para que tengan de verdad una vida placentera en el mediano y en el largo plazo, y empezar a tomar decisiones de manera consciente referente al dinero. Buenísimo, me encanta este programa, ya estamos llegando a lo último, entonces me gustaría que nos dejaras justo, hablabas de ese reto, ¿no? Del reto a la acción, ¿no? De plantar esa semilla. Quiero que a lo mejor nos des como un tip, ¿no? Algo que nos diga, sí, voy por esto, para que nos sintamos así como motivadas. Claro, pues miren, yo lo que les quiero decir, no sé cuál sea el mayor auditorio en este programa, pero algo que les quiero decir y que a mí me impactó mucho cuando lo escuché, es que cuando nosotros llegamos a la etapa de retiro, que son 60-65 años, las mujeres somos más pobres que los hombres. Y tiene podría ser otro programa de eso. Y entonces algo que yo te quiero invitar es, sé una mujer que cuando llegues a tu etapa de retiro tengas el dinero suficiente para comer, para vestir, para atenderte y para hacer lo que a ti te dé la gana. Porque va a ser complicado que a esa edad, si no tienes hijos, porque tampoco es deber de los hijos, o que
tus hijos te tengan que apoyar, ayudar. Entonces esa semilla hay que plantarla hoy, porque recuerda que nada va a pasar por arte de magia, ¿no? Es un proceso. Entonces, si queremos realmente un futuro diferente, tenemos que empezar a tomar decisiones hoy, claro, para tener un futuro diferente y salir de nuestra zona de confort. Y es ahí donde empieza la magia. Sí, wow, qué increíble estadística, qué increíble dato. Creo que ya antes lo había escuchado, pero volverlo a escuchar y decir es que sí está pasando eso, sí es real. Sí. Entonces es como tomar cartas en el asunto y decir que quieres cambiarlo ahora, ¿no? Entonces gracias. No, estoy así como wow, sin palabras, de verdad, Viviana, muchísimas gracias. Y ya recuerden que también la pueden encontrar en sus redes sociales. Así es. En Instagram, Viviana Mondragón, en Facebook también y bueno, en demás, LinkedIn y así. Muchísimas gracias, Viviana. Gracias a todos ustedes que nos estuvieron aquí con nosotras. Claro que sí, muchas gracias, excelente día y recuerden tomar acción. No dejen para mañana lo que tienen que hacer hoy. Súper. Gracias.